Bienvenidos sean mis queridos hermanos, hermanas y amigos que estén escuchando este programa. Este es el nuevo podcast de la Iglesia Arca del Pacto. Bueno, por si no todos lo saben, un podcast es una publicación digital que puede ser emitida en cualquier red social o en cualquier aplicación. Esto quiere decir que es como un programa radial, pero para internet. Generalmente se suben a Spotify, a YouTube, a Facebook, Instagram y a otras aplicaciones, también puede ser a páginas web, etc. Entonces, hoy es nuestro primer programa, por lo que estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de empezar. Traigo una invitada especial el día de hoy que me va a estar acompañando. Su nombre es María Cristina. Después se la voy a presentar con más profundidad, pero por ahora quiero introducir un poco de qué se va a tratar este programa. Bueno, este programa surge a partir de que por la situación que estamos viviendo en Chile y el mundo, se están usando mucho las herramientas digitales para comunicarnos, para emitir mensajes, sobre todo nosotros que somos cristianos tenemos esa necesidad de estar continuamente comunicándonos, conversando sobre las cosas de Dios. Entonces se nos ocurrió hacer este programa que va a ser un formato mucho más relajado, es decir, esto no es una predicación ni un estudio bíblico, sino más que nada una conversación. Y la idea que usted o tú que estés escuchando este programa puedas escucharlo mientras trabajas, mientras haces algo en tu casa. Y la idea es que vamos construyéndolo entre todos. Por ejemplo, si usted que está escuchando o tú que estás escuchando este programa tienes una idea muy buena que podríamos agregar, bienvenido a hacer tu opinión, tu crítica constructiva. De hecho, queremos ponerle un nombre a este programa, así que voy a estar pidiendo algunas sugerencias. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de cómo nos vamos a comunicar para intercambiar esas ideas. Pero por ahora vamos a introducir un poco quiénes somos. Bueno, van a encontrar este podcast en el Facebook de Arca del Pacto. Y yo voy a estar conduciendo este programa. Mi nombre es Carolina Tobar, tengo 24 años. Soy parte de la iglesia hace ya varios años. Bueno, desde que tengo como unos 15 años será, ya tengo 24, así que sí es una buena cantidad de tiempo. Bueno, voy a aprovechar de presentarles a mi invitada especial. No podía dejar de invitarla porque al fin está aquí conmigo en la casa, así que queríamos aprovechar este tiempo juntas y que ustedes también sean parte de esta conversación de nuestro programa piloto que inicia el día de hoy. Así que, se las presento. Su nombre es María Cristina. ¿Y cómo quieres presentarte? Hola, soy la hermana María Cristina, pertenezco al Templo Arca del Pacto hace aproximadamente 9 años y estoy muy contenta. Bueno, ahora estamos haciendo este pequeño programa por lo mismo, por la contingencia y para aprovechar las redes sociales, todo lo que es tecnología y comunicarnos un poco entre los cristianos. Podríamos aprovechar de contar un poco cómo llegamos a la iglesia, porque igual la idea es que ustedes conozcan a la persona que está hablando detrás de este programa. Bueno, yo voy a conducirlo por ahora, así que igual quiero que me conozcan un poco. Bueno, yo vengo de una familia que es creyente, en general todos eran creyentes, pero no teníamos el hábito, por ejemplo, de ir a la iglesia, ¿cierto? Claro, no nos congregábamos. Claro, no nos congregábamos, pero yo crecí sabiendo, por ejemplo, de la existencia de Dios, sabiendo cosas básicas como, por ejemplo, lo que era orar, lo que era leer la Biblia. Bueno, leer la Biblia no tampoco era como un hábito, pero sí leía, por ejemplo, versículos o historias de la Biblia, que es como típica en los niños cuando uno va, por ejemplo, a la escuela dominical o cosas así. Yo lo hacía en la casa o me enseñaban en la casa. Pero ya llegó un momento en el que yo fui creciendo, ¿cierto? Y empecé a sentir curiosidad por el mundo cristiano, por llamarlo así. Porque me di cuenta que cuando me topaba con otros niños que eran cristianos, ellos decían que iban a la iglesia, que hacían cosas y yo no participaba en nada, ¿cierto? Solamente me eximía de religión,
porque yo iba a un colegio católico, como muchos chilenos yo creo, que tienen el ramo de religión. Entonces yo ocupaba, o sea, decía yo soy evangélica, así que me voy a eximir, pero más allá de eso no incursioné, como por ejemplo no fui a una iglesia a conversar con otros cristianos o nada así. Entonces ya como a los 13 años más o menos me empezó como a dar curiosidad y me acuerdo que le dije a mi abuelita como si me podía acompañar a alguna iglesia. Y igual se extrañaron, porque igual es como raro que alguien tan joven empiece como a preguntar por qué uno no va a la iglesia. Pero me acompañaron y me apoyaron y empezamos a buscar un lugar donde nos sintiéramos cómodas. Al principio fui a una iglesia, pero la verdad es que me sentía desorientada, como que habían cosas que no entendía, entonces no enganché, digamos, por decirlo de una forma. Entonces después entré al colegio, me cambié de colegio, entré a la enseñanza media y ahí empecé a conocer gente nueva. Me separaron de mis compañeritas del colegio, de mis amigas y bueno, obligada tuve que conocer otras personas. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces me acuerdo que ahí conocí a una amiga que si está escuchando este programa, le mando un saludo, se llama Saray. Ella también es parte de la Iglesia Arca del Pacto y ella me empezó a... Bueno, yo me junté con ella porque me sentaron con ella en clase. No sé si, mamá, a ti te pasaba lo mismo, pero que te hacían como sentarte con tus compañeritos y nuevo, que era como por lista. Por claro, lista, claro. Entonces, claro, por el apellido coincidimos, las letras. Como las últimas. Las últimas, claro. Entonces me sentaron con ella. Y la verdad es que yo no era muy simpática. Ahora no sé si lo soy. Pero la verdad es que yo nunca he sido como tan buena para socializar con gente nueva. Me cuesta a veces, me da vergüenza, soy tímida. Entonces, bueno, pero ya que estábamos ahí en esa situación, uno tiene que hacer amigos nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Y me acuerdo que ya conversando, ella me dijo que era cristiana, que era evangélica. Y yo le dije, yo también soy evangélica, pero yo la verdad es que no sabía mucho de este mundo, de esta comunidad, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pasaron los días, nos fuimos conociendo más y ella me contaba las cosas que hacía en la iglesia. Y yo ahí empecé a sentir como mucha más curiosidad porque yo me di cuenta que yo también decía que era evangélica, pero yo no hacía las cosas que ella hacía. Bueno, que a veces ella tenía que tocar, por ejemplo, enfrente de la iglesia y me contaba que tocaba el violín, que... Bueno, así me iba compartiendo un poco de lo que era su mundo en la iglesia y yo empecé a sentir curiosidad, pero la verdad es que tampoco es como que le haya dicho, oye, invítame, oye, que solamente la escuchaba. Y un día ella me invitó, me dio la dirección de la iglesia a la que estaba asistiendo en ese momento y también me dijo que invitara a mi mamá. ¿Y mamá, tú te acuerdas de eso un poco? Sí, me acuerdo, pero yo andaba haciendo mi vida en el mundo, me daba lo mismo el evangelio, encontraba que no era para mí, encontraba que yo no era como... yo veía a los cristianos en verdad como personas como perfectas y yo no era perfecta, entonces me daba igual no ir a una iglesia. Pero al ver tu curiosidad, tus ganas de ir, como que dije, ya, bueno, ya, voy a ir solamente para que tú dejaras de joder en el fondo. Pero al ver que no era solamente por joder, era una necesidad, era como yo quiero hacer esto y con mucha seguridad y por eso te acompañé. Pero siempre tuve dudas, yo hasta que fui y me congregué, siempre esperaba que ya se te pasaran las ganas y no volver a ir, o sea, no volver a joder como yo pensaba. Y cuando estaba ahí, mi vida cambió, era como el llamado para mí. Claro, es que, por ejemplo, a mí me pasaba que sentía que no sabía bien, no conocía mi identidad como cristiana. O sea, yo decía a los demás, sí, soy evangélica, porque, o sea, mi familia decía, somos evangélicos, pero yo más allá de eso no entendía muy bien en qué consistía ser cristiano, ser evangélico o cualquier otra denominación.
Entonces ahí nació, bueno, y también mi amiga que me instó harto a ir, me habló súper bien de la iglesia. Bueno, igual yo notaba que mi amiga, yo la encontré a ella que era como distinta. Hay gente que no es algo que supiera explicar, como decirte, no, mira, no es algo físico, no es algo... No sé cómo explicarlo, pero yo sentía que ella tenía un carácter diferente, una personalidad diferente. Especial, distinta. O sea, que te marca de los demás. Como que te diferencia mucho de los demás. Claro, entonces, bueno, ahí de repente hay gente que por su personalidad es diferente, de repente hay gente que refleja mucho, por ejemplo, quién es Dios, o que lleva demasiado como su vida muy apegada a Dios, entonces logra reflejar, por ejemplo, quién es Jesús o quién debería ser. Claro. Yo, en este caso no sé qué habrá sido, pero yo la encontraba, me llamaba la atención que ella era muy simpática, era diferente al resto, y eso me llamó la atención, porque a esa edad, estamos hablando de los 14, 15 años, nunca había escuchado a alguien que me dijera, oye, yo voy a la iglesia, yo hago estas cosas en la iglesia. O sea, por lo general a esa edad uno estaba preocupada de otras cosas. Claro. De carretear, de... Ella. Claro. De conocer, no sé, el mundo de los adolescentes, claro, y muy loco también. Muy aventurero. Entonces eso me llamó la atención. Y cuando empecé a ir a la iglesia también me sentí súper bien recibida y poco a poco me empezó a gustar más. Y ahí seguí yendo y hasta que me quedé ahí a formar parte de la iglesia. Igual mi experiencia, mi crecimiento ha sido lento a través del tiempo. Ustedes saben que hay distintos testimonios, hay gente que a veces dice que, no sé, conoció a Dios a los 30, a los 60 años, gente que lo conoció desde que nació. Todas las historias son diferentes. Entonces en mi caso como que poco a poco he ido aprendiendo, he ido madurando en el Evangelio, hay cosas que me faltan. Y bueno, para mí ha sido un viaje muy interesante y la verdad es que agradezco mucho a Dios haberme dado la oportunidad de seguir este camino. La verdad que me hace feliz, a veces es difícil, muy difícil. Pero sobre todo para mí que, por ejemplo, yo venía de afuera. Yo creo que eso es mucho más difícil porque uno viene con sus ideas, viene con una forma de pensar diferente. Claro. Entonces, de repente habían cosas que me costaba entender o cosas que otras personas las tienen como ya instauradas en su cabeza. Por ejemplo, mi amiga, que ella tenía una familia que es cristiana, que siempre fue cristiana desde que ella tiene memoria, por decirlo así. Ella nació con una familia que ya era cristiana, que ya tenía hábitos de ir a la iglesia, de tener... Que vivía el Evangelio en el fondo, porque hay las cosas que vivirlas para entenderlas. De nuestro punto de vista no lo entendíamos porque no lo habíamos vivido. Claro. Y sobre todo porque la iglesia como institución también a veces tiene unas ideas con las que a mí, por ejemplo, me costaba estar de acuerdo o no las comprendía. Entonces, bueno, ahí uno va poco a poco entendiendo. Si tampoco uno va a entender todo de un día para otro, pero ahí empecé a vivir nuevas experiencias. Bueno, y les contamos eso un poco para que nos vayamos conociendo, porque igual es raro que una extraña les empiece a hablar. Hablar de la nada. Claro, y más adelante quizá les vaya contando más historias que tengo. Vivencias en la iglesia, vivencias en el Evangelio, de todo este tiempo que ya ha pasado, ya aproximadamente 9 años y hemos ido aprendiendo muchas cosas. Bueno, como cristiano uno nunca deja de aprender, cada día es una nueva experiencia en el Evangelio, conociendo a los demás hermanos, a los que se están integrando, a los que van a venir. Eso es súper importante. Claro, y bueno, la idea de la que nace este podcast o programa radial, como quiera usted decirle, o tú que estás viendo, escuchando, porque estamos en una situación a nivel país, como decíamos al principio, muy complicada, ¿cierto? Como todos ustedes saben, estamos atravesando una pandemia mundial. Claro, entonces nos ha tocado quedarnos encerrados en nuestras casas, bueno, a los que podemos, porque hay muchas personas que tienen que ir a trabajar igual. Como yo.
como yo que he tenido que trabajar. Gracias a Dios yo he podido quedarme trabajando en la casa y la verdad que ha sido mucho mejor porque he tenido que evitarme el riesgo de usar el transporte público. He salido solo a comprar comida, porque obviamente la comida nunca puede faltar en la casa. Pero la verdad es que ha sido súper complicado. A todas las personas que yo conozco y con las que he conversado están muy preocupadas, ya sea por el trabajo, también por los estudios. O sea, yo de verdad que no entiendo cómo tengo amigos que pueden estar estudiando durante una pandemia. De verdad que a mí se me hace súper difícil pensarlo. Porque, bueno, yo ya estoy trabajando, ya no soy estudiante. Salí hace como 2 años, más o menos, 1 año. Y la verdad es que yo siempre he tenido problemas para concentrarme. Entonces, si en un contexto normal a mí me costaba concentrarme, no me quiero imaginar en una pandemia mundial. Claro. Una pandemia es súper difícil. No, y además que a Chile también se nos suma el estallido social, que ya empezó el año pasado, que ya causó varias complicaciones, digamos, en lo que es en relación a ir al trabajo, también a las personas independientes que tienen sus negocios. Claro, a las pequeñas microempresas, a las microempresas. Claro. Que dan harto trabajo, en verdad, y han quedado mucha gente cesante. Ahora más porque están despidiendo mucha gente por lo mismo, por la pandemia. Porque las empresas no pueden seguir adelante, entonces están despidiendo mucha gente. Gracias a Dios nosotras seguimos con trabajo. Tenemos que orar mucho y pedir a Dios por los que están cesantes y que esto llegue a un buen fin. Al fin y al cabo somos sobrevivientes aún. Claro, y es impresionante, o sea, que algo que empezó en un país se haya expandido de tal manera que haya llegado a todo el mundo. O sea, eso igual lo encuentro terrible, tremendo. Claro. Tremendo. Y todo lo que ha causado, además. Aparte que es la pandemia, gente que está muriendo, gente que le está costando cada día subsistir, porque sin trabajo tú no puedes hacer nada. O sea, te cuarta todo. Claro. Sin trabajo, el estrés que provoca estar en cuarentena. Hay mucha gente con estrés, gente con depresión, gente que se deprime porque no tiene trabajo, porque no tiene cómo subsistir. Claro. Y bueno, por ejemplo, en mi caso yo soy no estoy casada, no tengo hijos. Yo tampoco tengo hijos chicos, pero te tengo a ti. Y también tenemos que salir adelante, pagar muchos gastos. Y nosotras que trabajamos las dos, igual nos complicamos a veces por las compras, en mi caso por el transporte público. Y me imagino a esa gente que está pasándola mal, sin trabajo, o algunos están solos, algunos adultos mayores también. Y es súper difícil. Por eso es importante tener una comunicación como esta. Claro, y también que afecta a todas las familias de formas diferentes, porque, por ejemplo, yo escuchaba gente que decía, ya, estar en la casa, prefiero estar en la casa y no salir a contagiarme, por ejemplo, a correr el riesgo. Claro. Pero habían otras personas que decían, ya, pero yo tengo 5 hijos, yo tengo que ayudarlo en sus estudios, tengo que cocinar, las amas de casa o amos de casa, decían, yo tengo que cocinar, tengo que hacer el aseo, algunos con el teletrabajo, además tenían que ayudar a sus hijos a estudiar. Claro, es súper difícil. Claro, entonces la carga emocional y psicológica es harta. Y lo otro también es que no todos tienen las posibilidades de, o sea, hay mucha gente que vive en lugares muy precarios, hacinados, con bastantes personas en la misma casa. Escuchaba de casos que vivían 11 personas en una casa muy pequeñita, en un departamento de 45 metros cuadrados. O sea, yo creo que es muy difícil, es muy fregado eso, pero bueno, aquí seguimos adelante, esperemos que esto termine luego. Confiar en Dios, que Dios obre para bien, pedir por aquellos que están sufriendo, que la están pasando mal. Claro, y bueno, por las almas también de las personas que están a punto de partir. Que es lo más importante. Y bueno, también de las que ya partieron, porque a pesar de que a mí me da un poco de pena eso de que la gente quede como un número,
en esta situación. Es normal porque al final tienen que haber estadísticas y todo eso, pero a veces me pongo a pensar y digo, detrás de cada número hay una historia, una familia, un ser querido que ya no está. Una larga historia, recuerdo. Claro, entonces igual es fuerte pensar, por ejemplo, cuando dicen, no sé, digamos 100 fallecidos, supongamos en alguna parte, Claro. y uno dice, 100 de tantos millones, pero si es familiar de uno, por ejemplo, es diferente. O sea, yo no diría... No debemos pensar de ese modo, o sea, como que es solamente un número. Claro. Es una historia, una vida, un esfuerzo. En el fondo, miles de historias, porque imagínate tú, una persona que vivió 65 años, 70 años, ¿cuánto creó hacia atrás? Claro. Y todo eso de un día para otro se acaba. Y queda como un número en el fondo. Eso es lo triste y más terrible es que partan de este mundo sin Dios, sin una esperanza. Bueno, ya pensando en los que estamos en cuarentena, he escuchado mucha gente que dice lo que está planeando, lo que va a hacer cuando se termine la cuarentena. Pero todavía, por ejemplo, no sabemos lo que va a ocurrir con nuestro país o con el resto del mundo. Y también creo que es difícil pensar en que todo va a seguir igual. Porque muchas personas como que tienen las ansias de volver a la, entre comillas, normalidad. Lo cual es obvio porque la normalidad es cómoda para la mayoría. Un lugar de confort. Claro. Lo mejor, lo que yo viví, lo que era mi vida anterior, ya no va a ser igual. Claro. En eso tenemos que pensar, que no va a ser igual. Claro, o sea, partiendo porque mucha gente partió, mucha gente falleció, lamentablemente, y creo que como que no podemos seguir adelante sin aprender algo, Claro. porque algo sobre nuestra conducta, sobre el individualismo también. Yo sé que a veces es algo que uno escucha como un cliché. Claro. Siempre, que somos individuales, que la Navidad hay que tener no significado. Claro. Pero no cambiamos, seguimos siendo igual, individualistas, egoístas, pensando solamente en nosotros mismos, en nuestra comodidad, pero no pensando en los demás que necesitan, cómo puedo aportar yo a la vida de los demás. Claro. De hecho, hoy día lo podemos ver en las noticias de gente que a veces sale a pesar de la cuarentena, pero gente que no tiene necesidad de salir. Claro. O sea, sabemos que hay gente que tiene que trabajar, pero a varias personas han pillado viajando a sus segundas casas. Y piensa tú en toda esa gente que tiene una casa de 45 metros cuadrados y vive ahí y está cumpliendo la cuarentena. Y hay personas que están escapándose a sus segundas casas en las costas. Y ellos tienen casas gigantes que pueden estar en Santiago, pueden cumplir con los que nos impone las autoridades en el fondo. Y están incumpliendo eso. Claro. Porque se entiende, por ejemplo, hay gente que vive cerca de la costa que para ellos ir a la playa es como salir al patio. Claro. Pero en este caso igual hay gente que se ha pegado a unos viajes más o menos en cuarentena. Entonces creo que más que criticarlo, porque no nos vamos aquí a poner a criticar a los demás, es algo ¿qué puedo aprender yo de eso? ¿Cómo es la conducta humana? ¿Qué sacamos de bueno en esto? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué podemos aportar nosotros para que los demás, bueno, los que nos están escuchando, que opinen, que piensen ustedes de cómo podemos aportar para bien en medio de esta pandemia, en las cuarentenas, que son horribles, que ya la hemos vivido. Claro. Nosotras mismas aquí es estresante y el encierro en el fondo es estresante, pero si lo vemos del punto de vista que es por nuestro bien, tenemos que estar igual contentos porque tenemos un techo donde pasar las cuarentenas. Hay gente que no lo tiene y bueno, eso es triste, eso sí es triste. Claro, y otro punto que quisiera tocar de lo que me he dado cuenta en estas crisis que hemos vivido, que creo que es algo que he podido notar desde el estallido social, es que las crisis producen transformaciones, a veces no siempre buenas, pero a nivel personal, por ejemplo. Porque si nos ponemos a hablar del estallido social, si es que hizo alguna transformación, ahí entraríamos a otro tema relacionado con política, que en realidad no, claro, no vamos a tocar en este programa, pero la crisis siempre genera una transformación, una forma, uno deja de, como que, por ejemplo,
cuando fue el estallido social, ya no pude ir al trabajo como lo hacía antes. Ya no podía salir como lo hacía antes. Entonces, en mi normalidad, yo no notaba ciertas cosas. O sea, yo no notaba lo afortunada que era, por ejemplo, de poder ir al supermercado y comprarme unas cositas para comer una once rica. Claro. Entonces después cuando me empezó a faltar eso, cuando empecé a sentir miedo, a sentir inseguridad por todo lo que estaba pasando en el país, a sentir pena también porque veía tantas noticias y sentía que si no veía todas las noticias, no estaba como pendiente, sentía como culpa, como que estábamos todos hablando y discutiendo, peleando, dando cada uno su punto de vista. Yo la verdad que me puse muy, muy atenta a todo lo que estaba pasando y me di cuenta que ahí mi forma de pensar empezó de a poco a sufrir, a incomodar. Algo me empezó a incomodar en mi cabeza, a pensar de que, oye, ¿sabéis qué? A lo mejor esto no lo tengo que pensar así, a lo mejor, no sé. No sé si a ti te pasó algo similar. Sí, obviamente, porque uno vivía en su comodidad. Hay mucha gente que estaba sufriendo y tú no te das cuenta. Y de repente se te para el mundo así, de un minuto para otro, y te das cuenta que se te para el metro. No sé, tú vas por la calle y no puedes seguir tu trayecto al trabajo porque hay un problema. Pero lo mismo nos pasa ahora, cambiando de tema radicalmente con la pandemia. Es lo mismo. Es lo mismo, claro. Es lo mismo. No somos nada, si somos tan... frágiles. Súper frágiles, o sea, en otro país, en China, donde empezó esto, y nosotros acá ya estamos todos complicados, ahora encerrados y todo eso es súper difícil. Pero nunca pensamos que podría pasarnos algo tan terrible como esto. Claro. Nunca. Pero bueno, obviamente yo soy cristiana claramente, entonces al final yo me afirmo en la fe, me desconfío a veces hay cosas que no entendemos realmente, o sea, por muy cristianos que seamos, los planes de Dios nos superan. Claro. A veces Dios hace cosas que uno no entiende y uno dice, o sea, ¿por qué? Por ejemplo, la respuesta más típica del ser humano es decir, Dios, ¿por qué no me escuchas ahora? Que ahora he escuchado mucha gente que dice, por ejemplo, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no soluciona esto ya? Sí. Claro. ¿Por qué Dios, si tú oraste, Dios no solucionó la pandemia o no terminó con la pandemia? ¿O por qué Dios permitió que mucha gente muera? ¿O por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? No hacemos esas preguntas. Claro. Pero también sabemos que a lo largo de la historia, por ejemplo, en la Biblia se pueden encontrar muchos casos de crisis donde Dios fortalecía a sus hijos. Claro. O sea, no solo mandaba la crisis porque permitía que sufrieran, porque sí, sino que hacía algo, una transformación dentro de ellos, porque tenía que, de esa forma, crearles un nuevo carácter, una nueva personalidad, fortalecer su fe. Claro. O sea, no hay casos de la Biblia donde, digamos, hizo sufrir a su hijo y ya, porque sí, sino que todo tenía un propósito. Claro, todo tenía un propósito, no era porque fuera un Dios malo. Y en este tiempo como difícil, que estamos encerrados, que todo nos cuesta más, que estamos pensando en juntarnos con nuestras familias, las extrañamos, nuestras amistades, nuestros hermanos de la iglesia, que tanto extrañamos. No aprovechamos el tiempo cuando estamos con los amigos. Bueno, sí, nos visitamos, somos muy de piel con muchos hermanos, con muchos amigos, con la familia, pero como que ahora sentimos que lo necesitamos más. Pero cuando estábamos ahí, teníamos todo el tiempo del mundo, a lo mejor tal vez no lo aprovechamos tanto. Entonces, esas cosas saco yo como lección de vida, de que cada momento hay que vivirlo, aprovecharlo al máximo, disfrutarlo y agradecerlo. Y tampoco nunca dejar de creer en Dios, porque en los momentos difíciles Dios está con nosotros en todo tiempo. Su palabra dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos dice todos los días, no temas, yo estoy contigo. Claro. Y también muchas veces, no sé si nos estará escuchando alguna persona que quizás no cree en Dios, bienvenido seas, pero a veces yo sé que esto suena raro para la gente de afuera, hay gente que cree que somos fanáticos. Para los no creyentes. Claro, o que somos medios locos, pero cuando uno ha vivido experiencias que te hacen creer en Dios, después ya es como difícil
dejar de creer en Dios. A veces Claro. uno se enoja a lo mejor con Dios o a veces se desilusiona porque uno tiene sus planes, sus deseos. Tú lo dijiste, sus planes, Claro. sus deseos, pero no los de Dios. Claro. Y no necesariamente son los mejores para nosotros. O sea, Claro. yo puedo decir, deseo tener una casa, una mansión en la cual encerrarme en cuarentena y no ver a nadie y pasar los chanchos. Pero Dios no quiere eso. O sea, Dios quiere enseñarte algo con esto. A lo mejor estás encerrada en 4 paredes, en un lugar chiquitito, pequeño, pero a lo mejor Dios te está enseñando ahí que en ese pequeño lugar te lo dio. claro. Lo tienes. Y hay gente que no tiene ese pequeño lugar, no tiene ese pequeño espacio, por lo menos para vivir una cuarentena digna. Claro. Así que, bueno, esperamos que todo esto mejore de alguna forma. Sabemos que no va a cambiar de un día para otro, porque es una situación súper complicada, pero los invito, y me invito a mí misma, a orar, a aprender más de la palabra de Dios también, porque a través de la Biblia uno puede conocer el carácter de Dios, la forma de actuar que tiene, cómo se comportó con sus hijos, con grandes personajes de la Biblia, pero que también se va a comportar así con nosotros. O sea, si ayudó a esas personas a cruzar estas crisis, también nos puede ayudar a nosotros. Claro, porque la palabra de Dios sigue vigente. Sigue vigente y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces tenemos que aferrarnos a nuestra fe y invitamos a todos aquellos que tal vez nunca han creído en nada, en nadie, a que crean en nuestro Dios fuerte, poderoso, que tiene propósitos para nuestro país, para el mundo, quizás para nuestra arrogancia, como hemos vivido todo este tiempo, con tanta arrogancia, como nosotros queriendo ser dioses. Y no, somos unos simples humanos que una pandemia nos tiene encerrados en casa, en cuarentena. Claro. No, y también darse una oportunidad, porque a veces no todos los cristianos son iguales, no todas las denominaciones son iguales. Hay muchas personas que se concentran, por ejemplo, mucho en la religión, en las reglas, por decirlo de alguna forma, y a veces la gente no creyente tiene esa noción de que ser cristiano es seguir reglas y comportarse así como si todo fuera de un manual. Como cuadrados. Claro, pero... Como las reglas del colegio. Claro. Así como que tienes que ser así. Si no eres así, estás mal. Claro. No todo es blanco y negro. Claro, al final todo depende mucho de la experiencia que uno viva con Dios. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, oye, Dios te puede sacar de esta crisis, tienes que creer. No, y no es así. Pero si esa persona no lo vive, a lo mejor no va a entender de la misma forma. Claro, mientras tú no lo vives nunca lo entiendes. Porque yo antes, yo decía, ¿por qué los evangélicos son así? Claro. Pero porque no lo había vivido, porque no lo entendía, porque yo lo miraba desde afuera y lo veía súper raro ser evangélico. O sea, yo decía, ¿por qué las evangélicas son así o son asá? O te encuentro cara evangélica, porque me encontraba que todos los evangélicos eran muy cuadrados. Pero Claro. mira, hasta que lo viví, hasta que conocí a ese Dios del que me hablaban, y mi vida cambió y me enamoré de él y sigo adelante con su ayuda y no voy a dejar de creer, pero nunca dejar de creer en Dios. Claro, y uno tiene altos y bajos, a veces Claro. súper bajos. ¿Para qué vamos a estar con cosas? A veces uno toca fondo y... Pero de ahí Dios nos levanta. Claro. Porque a pesar de todo, nuestra fe sigue vigente, o sea, sigue estando ahí, seguimos creyendo y Dios nos sigue levantando cada día. Así que no hay que dejar de creer nunca jamás, Carolina. Sí, eso es lo importante y todos son bienvenidos. Si hay alguien que quizás no cree en Dios, si quiere conversar, si, no sé, si quiere quizás seguir escuchándonos, va a ser bienvenido. Vamos a hablar acá de Dios o de nuestras vivencias relacionadas con Dios. Claro, nosotros no somos religiosas ni vamos a hablar de la Biblia, o sea, ni vamos a predicar. Queremos compartir en este tiempo difícil las vivencias y escuchar a los hermanos, a los amigos que quieran escribir, que quieran... Bueno, lo vas a poner en Facebook, ¿verdad? Sí. Que quieran escribir a Facebook y hablar con nosotros, y que si quieran recibir saludos, que nos escriban y que compartan sus vivencias, las podemos publicar, Claro. hablar acá un poco, contar lo que ustedes quieran y ayúdenos a poner el nombre. Sí.
Al final, lo más importante para nosotros es la relación más que religión, para explicarlo de alguna forma, que cuando uno tiene una relación con Dios, con Cristo, es diferente a seguir reglas solamente. Claro. Obviamente, toda institución o toda organización necesita tener reglas por un tema de orden. Eso Claro, es eso lógico, es lógico, pero cuando uno empieza a experimentar una relación con Dios, a realmente interesarse en quién era, en cuáles eran sus ideales, en qué predicaba, y las cosas empiezan a cambiar. Hay a verse de otra forma, diferente. Que es distinto a una relación con Dios a las reglas que ponen las autoridades. Son muy distintas, que a veces la gente la confunde. Pero cuando ya uno empieza a vivir, a tener una relación con Dios, todo cambia. Porque nosotras mismas lo veíamos de afuera como que esto es evangélico, así como de loco. ¿Por qué hacen esto? Porque, por ejemplo, ¿por qué las mujeres se dejan el pelo largo? ¿Por qué se visten de una forma? ¿O por qué unas iglesias son diferentes a otras? Pero cuando tú tienes una relación con Dios es todo diferente. Tú todo lo ves diferente. Ya no te pones a mirar las reglas, entre comillas, que se ponen dentro de la iglesia. Empiezas a vivir como cristiano una relación linda con Dios. Pero hay que vivirlo. Claro, y también de repente existe este estereotipo de la mujer con falda, con el pelo largo, o de repente también a veces nos confunden con, no sé, con otras denominaciones, digamos, no sé, a veces hay gente que me ha dicho como, oye, ustedes son los que golpean la puerta y conversan, como refiriéndose, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Y porque a la gente que no es creyente a veces nos ven a todos iguales, así como los religiosos. Claro. Sobre todo en estos tiempos que cada vez hay más gente que dejó de creer en Dios. Claro, o sea, el deseo de nosotros al final es que conozcan un poco de lo que uno ha vivido. Claro. Que yo creo que Dios, por lo menos hablando por mí, me ha sacado de situaciones que no sé si podría haber superado sola, si no hubiese estado Dios o si no hubiese conocido de Él. Y bueno, la verdad es que este programa que queremos ir poco a poco modificándolo, agregándole cosas, pero queremos escucharlos a ustedes también. Espero que alguien nos haya escuchado. Que participen, que saluden, que manden mensajitos, les vamos a contestar a través de este mismo medio y escuchar tus opiniones. Claro, sobre todo nos interesa saber cómo han pasado la cuarentena, Claro. cuáles han sido sus mayores dificultades. Bueno, yo creo que la general ha sido que como iglesia no nos hemos podido juntar. La más difícil, Sí. porque la costumbre. Claro, desde, por ejemplo, nosotras desde el estallido social que no hemos Claro, podido ir a no la nos iglesia. podemos congregar. Claro, después de cuando se quemaron el metro y todas esas cosas, fue como bien difícil congregarnos, pero... Como no llegamos a la iglesia. Claro. Claro. Bueno, en nuestra iglesia nos venían a buscar muchas veces, pero ya se nos hizo difícil después, fue muy Claro. complicado porque habían barricadas. Pero bueno, dejando el tema del estallido social, para nosotros es una necesidad congregarnos. Están nuestros hermanos que los extrañamos, que nosotros en la iglesia Arca del Pacto somos muy de piel, siempre estamos abrazándonos, dándonos cariño, apoyándonos entre hermanos. De hecho, ahora tenemos grupos de WhatsApp y siempre están ahí, estamos leyéndonos, saludándonos todos los días prácticamente. Entonces, como somos una iglesia muy de piel, entonces esa es la parte difícil. Y otro fenómeno que ha pasado en esta cuarentena es que todo se volcó a redes sociales, medios digitales. Es verdad. Todo ahora es digital porque es el único canal que tenemos para comunicarnos. Y ha sido interesante ver también cómo muchas iglesias han adaptado sus cultos, sus reuniones Nosotros mismos. claro, a los medios de comunicación online, a través de internet. O sea, por ejemplo, llega el día sábado y yo tengo ya notificaciones de nuestra iglesia, de iglesias de otros países, Claro. o de repente que sigo predicadores en Instagram y llega el en vivo del día sábado o del domingo. Claro. Y eso también siento que me ha llevado como a sentir más interés por mantenerme conectada con
con la palabra, con las cosas relacionadas de Dios. Porque igual esta cuarentena ha sido súper complicada. A mí a veces de repente me da problema la ansiedad y los nervios y esas cosas. Entonces, de repente mantener mi concentración en crecer como cristiana o en aprender cosas nuevas me ha ayudado también harto a tener como esperanza en mi mente. Claro. Por ejemplo, saber que digamos que Dios tiene algún propósito con esto en mi vida, me ha ayudado a seguir adelante, a decir, pucha, no me tengo que quedar aquí pensando estancada, claro. complicándonos. Igual toda la gente, si tú escuchas a mucha gente, creyente y no creyente, el estar en sus casas ha sido muy difícil. Nosotros los seres humanos estamos creados para relacionarnos con otros seres humanos. Entonces es súper difícil. Nosotros tenemos esperanza y tenemos fe en Dios siempre, pero eso no significa que no pasemos dificultades, no sintamos pena de no ver a nuestra familia, no sintamos pena de estar solas, por ejemplo, o de repente uno piensa, tanta gente que está muriendo, quizá no son nuestros familiares, pero a mí en mi caso personal, que me digan, otra abuelita falleció, por ejemplo, eso me afecta mucho. Claro. O falleció un niño o un joven, o cuando te dicen las condiciones que las personas fallecieron, es súper complicado, es súper doloroso. Tal vez para algunas personas les da lo mismo, es un número como tú decías antes, pero para mí no, porque a mí me afecta. Otras personas están con depresión, entonces es complicado no creer, por ejemplo, no tener una esperanza. Por ejemplo, tú decías antes que nosotros creemos en Dios. Uh-huh. Y es difícil estar viviendo una pandemia, una cuarentena, sin creer en Dios. Debe ser peor, creo yo. Creo yo, porque yo que confío en Dios, a mí se me hace difícil a veces pensar el encierro, por ejemplo. Me cuesta mucho. Bueno, yo creo que ahí depende también de cada persona, porque hay gente que, por ejemplo, afirma su esperanza en la ciencia, hay gente que afirma su esperanza en los políticos, muy poca, yo creo. en este tiempo. O hay otras personas que ven esto como algo natural de que puede haber pasado en la Tierra, o hay gente que en verdad está desesperanzada, claro. Hay gente más positiva, ahí depende cada uno en qué se afirma, en qué cree en el fondo, si todo esto es de en qué uno decide creer, porque... Y nosotras creemos en Dios, claro. Obviamente. Claro, porque, por ejemplo, una persona puede venir y decirme, oye, yo tengo argumentos de por qué Dios es el culpable de esto, y yo puedo decirle argumentos de, no, Dios no es el culpable, pero al final va en el corazón, yo creo, en lo que uno decide creer. Claro. Pero, como decías tú, para todos ha sido un momento súper difícil y que nunca pensamos vivir algo así. O sea, nunca, el año pasado en ningún momento se me pasó por la cabeza como, ¿y si vivimos una pandemia el próximo año? O sea, claro, no. Uno encontró, por ejemplo, en mi caso, yo ya el estallido social, yo a pesar de que encuentro muchas cosas que son realmente falencias del sistema en este país, y estoy de acuerdo con ellas, con otras no, obviamente, pero ya se me hizo súper difícil a mí en mi vida laboral, por ejemplo, el estallido social, o para congregarnos, nosotras mismas, para congregarnos fue súper difícil. Nos topamos con muchos problemas y de hecho dejamos de congregarnos por lo mismo. No decidimos no congregarnos. Claro. Nos tocó, simplemente nos tocó. Y ahora una pandemia, o sea... Es lo peor que... Yo jamás viví una pandemia y ha sido horrible. Yo jamás había estado encerrada en mi casa o en mi trabajo, y para muchos. Ahora mismo estamos en cuarentena total en Santiago y es súper difícil porque hay gente que no tiene los medios como para, por ejemplo, para comprar la alimentación, ya estar en sus casas encerrados, vivir, por ejemplo, ya son 7 días, después 14 creo. Claro. Y si ellos no trabajan un día, no ganan. Claro, no tienen los medios económicos para seguir en la cuarentena. O sea, es todo súper complicado. Claro. Por eso no hay que dejar de creer en Dios, porque en Dios están todas las respuestas. Bueno, creo que ha estado igual interesante esta reflexión que hemos hecho en este capítulo piloto
La verdad es que podríamos profundizar en todos los temas que tocábamos, tanto en el testimonio, tanto en la situación país, en la situación pandemia. Y queremos más adelante, depende de cómo se desarrolle todo esto, traer otros temas. Queremos saber a ustedes qué temas les interesa tocar. Si eres cristiano, tienes algún tema como que quieras compartir. Si quizás no crees en Dios, tienes curiosidad de saber algo, también por favor escríbenos. La verdad es que a mí se me ha hecho muy agradable comunicarme. No perder la conexión con los hermanos de la iglesia. Gracias a que el pastor ha estado transmitiendo los cultos, las reuniones vía Facebook. Y también aprovechamos de darle gracias al hermano Jonathan Álvarez, que sabemos que se ha esforzado mucho para lograr transmitir. A veces se le va el audio por ahí, pero... Sí. Pero le leemos los labios. Claro. Hemos aprendido a leer labios gracias al hermano Jonathan. No. Pero sabemos que está haciendo un esfuerzo, su familia, y la verdad es que a mí me ha tocado también, ahora que he estado metiéndome en más aplicaciones, en medios digitales, conocer comunidades cristianas, y es bacán saber que están en todas partes. Estamos en todas partes haciendo cosas diferentes. O sea, por ejemplo, he visto contenido de jóvenes, videos de niñas jóvenes que explican, que cuentan sus testimonios, que cuentan cómo se organizan para leer la Biblia, sus técnicas para estudiar, y creo que también esos son temas que podemos tocar acá. Claro, también los adultos mayores, los hermanos, las abuelitas, nuestras ancianas de la iglesia que las extrañamos tanto, ellas también pueden mandar sus saluditos y los leemos acá. Claro, y también saber qué temas son de interés para la audiencia, porque podemos hablar quizás de cosas como contingencia relacionada con temas también conectados a Dios, al Evangelio. A lo que nos convoca, que siempre, nosotros somos cristianas, entonces el tema que nos convoca es el Evangelio, claro. Cómo vivimos como cristianos la pandemia, y todo esto se suscitó por la pandemia, claro. Por lo mismo. Despertamos, tuvimos un remesón terrible y queremos compartir con ustedes su vivencia, nuestras vivencias, o también cómo llegaron al Evangelio, qué cosa les ha costado más en la pandemia o en la cuarentena, estar encerrado en sus casas, lejos de su familia, lejos de la iglesia. O sea, nunca lejos de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, pero el hecho de no congregarnos, que es tan difícil, nosotros que la iglesia Arca del Pacto somos tan de piel, entonces eso ha sido difícil. Claro, también de repente hablar un poco sobre salud mental relacionada con cómo Dios nos ayuda a seguir adelante, a enfrentarnos a esas cosas que afectan nuestro corazón y nuestra mente. Claro. De repente, por ejemplo, el otro día una hermana, creo que en Instagram la sigo, ella explicaba que ella tenía ansiedad, que vivía con la ansiedad, que tenía que tomar ciertos medicamentos y todo eso, pero ella explicaba que Dios la ayudó demasiado a sobrellevar su ansiedad, a aceptarla, y ella explicaba que sobre todo ahora en que está en cuarentena, encerrada, o sea, es un tema más difícil, pero claro. Ella decía que Dios hace la diferencia. Obviamente. Entonces, no sé qué piensan ustedes, qué opinen, pueden dejarnos comentarios en la publicación que se haga en Facebook. Pueden, quizás en YouTube, si es que lo subimos a YouTube, ahí vamos a ver bien cómo... En Instagram también, más adelante si es que hay gente más interesada, quizás podríamos hacer algún en vivo o algo así, ahí vamos a ir viendo cómo evoluciona todo. Si no les interesa, nos dicen al tiro nomás y paramos todo aquí. No, siempre hay que avanzar, nunca detenerse. Claro. Pero la verdad es que queremos aprovechar los canales digitales para comunicarnos, para aprender. De repente solo uno se desmotiva si usted está solo en la casa, o quizás... Le servimos de compañía, claro. Aunque sea para reírse un poco con nosotras o reírse de nosotras.
Claro, la idea es que esto sea un programa un poco más relajado en relación al formato prédica, formato estudio bíblico. No deje de escuchar las prédicas por escuchar nuestra conversación, pero... Claro, porque el mensaje siempre va a ser más importante. La palabra de Dios siempre, innegablemente, va a ser más importante que una conversación como esta. Esta en realidad es una conversación un poco relajada, porque es conversación entre cristianos en el fondo. Pero la palabra del Señor no la deje por nada, ni por nadie. Esa es la guía de cómo vivir la vida y aquí es el cagüín de cómo vivimos la vida. Los cristianos. Claro, cómo logramos vivir esa vida. Claro. Pero eso, esperamos que les haya gustado este programa. La verdad es que nosotras no somos comunicadoras profesionales, así que si es que algo salió mal o salió quizás... ¿No le gustó? Claro. No importa. Esperamos sus críticas constructivas. Vamos aprendiendo de a poco. Y bueno, la verdad es que esto es solo el inicio, es el primer programa, así que hay muchas cosas que se pueden ir mejorando, ir cambiando. Y también queremos quizás expandirnos en cuanto a redes sociales. Quizás, me refiero quizás tener algún Instagram donde podamos hacer... Claro. Pero primero tenemos que poner el nombre y tienen que ayudarnos, por favor, a poner un nombre que nos identifique como cristianos, Arca del Pacto. Bueno, somos del Arca del Pacto, pero queremos ponerle un nombre. Claro, un nombre especial para este programa. No sé si relacionado con esta época que estamos viviendo, que es algo grande, digamos. O sea, no es algo que podamos pasar por alto. Claro. O si relacionado más con la iglesia o más relacionado con... ¿Pero qué opinan? Ahí entre todos elegimos un nombre. Entre todos podemos elegir un nombre. Besos, abrazos, espero que se hayan divertido, que se hayan reído un poco, que se hayan reído de nosotras. Pero así estamos viviendo esta cuarentena, esta pandemia, y que esperamos contarla en un futuro, si Dios lo permite, que somos que fuimos sobrevivientes a una pandemia. O sea, yo lo voy a contar con emoción. Yo a mis hijos les voy a decir que estaba salvando el mundo quedándome en mi casa. Pero lo que no les voy a decir es que estaba en pijama todo el día en la casa. Yo no, porque no estaba todo el día en la casa. Bueno, pero ahora en cuarentena sí, voy a andar todo el día en pijama. No sé en verdad. Quiero aclarar que yo trabajo, en pijama, pero eso no significa que no trabaje. Pero bueno, ahí la verdad es que estamos muy interesados en saber su opinión. Acompañarlos. Hay mucha gente que está solita, así que le podemos servir de compañía. Tal vez nuestras vivencias o las vivencias de otros les sirvan un poco, les animen. Y nos motivamos a acercarse a Dios. Dios siempre es esperanza, Dios renueva sus misericordias cada día y en Él encontramos fortaleza, porque nosotras mismas hay muchas cosas que nos han costado, Carolina, y, Amén. Habla, Señor. Y solamente en Dios hemos encontrado fortaleza, tú lo sabes. Es verdad. Muchas veces hemos llorado, muchas veces hemos reído. Bueno, en la pandemia no hemos reído mucho, pero sí hemos encontrado la fortaleza en Dios, siempre. Sí. Y bueno, lo otro, yo no sé si para el próximo programa vas a estar conmigo. Bueno, si me invitan. No sé. A ver. Si a la gente le gustó la invitada o si a lo mejor quieren echar a la conductora, pero... Y me quedo yo como conductora. Claro. Ya. Pero también estamos interesadas en saber si hay otras personas que quieran participar. De repente nos podemos conectar por algún en vivo vía Facebook, vía Instagram o Zoom, aunque no sé ocuparlo, pero está de moda, así que hay que aprovechar. O de repente hacer una llamada por WhatsApp, por Facebook, pero alguien que quiera conversar con nosotras. O compartir su vivencia en cuarentena, por ejemplo. Claro. O hay personas de repente que están tan solas que necesitan hablar y bueno, querrán contarnos algo. Claro, queremos estar en el fondo, tener más invitados a este programa. Ese es el llamado en el fondo. Ya, me dijiste que era fome y que... bueno, pero igual con gusto. Pero sí, queremos llamarlos a ustedes también. Si vamos a hablar de estar conectados, la idea es que conversemos todos. Claro. No necesariamente si usted no quiere mostrar su cara, no hay problema. No sabemos si haremos formato, digamos, un directo, no sé. De eso todavía lo estamos aprendiendo, lo estamos evaluando. Todo va a depender del desarrollo. Así que vamos a empezar ya a despedirnos porque hemos hablado mucho.
juntas somos imparables. Hablamos. Un abrazo a todos los que nos hayan escuchado, que Dios les bendiga grandemente y que Él nos dé la fuerza para seguir sobreviviendo, sobrellevando esta pandemia, sobrellevando la cuarentena. Y eso, muchas bendiciones, les queremos mucho. Sí, yo también les mando muchos saludos, espero que estén con sus familias, que aprovechen a sus familias. Si están enojados con alguien, desenójense ahora ya, porque es súper importante estar desenojados. Sí. Y no se olviden de orar y de leer su Biblia. Así que hasta pronto, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.